Un saludo cariñoso para nuestra amada Iglesia Hispana de la Conferencia del Sureste. Agradezco a Dios y a los organizadores de este evento por darme esta oportunidad de presentar un mensaje en este evento especial. Este mensaje o este tema que vamos a tratar es muy solemne, como todos los temas relacionados con la salvación y con la interpretación de los tiempos actuales. Y hoy precisamente, jueves 22 de octubre, estamos recordando un hecho extraordinario que ocurrió hace 176 años en este país. El Gran Chasco, una gran decepción, un evento que produjo tristeza y dolor en la vida de muchas personas. Entre los años 1831 y 1844, un señor llamado Guillermo Miller jugó un papel muy importante. ¿Quién era Guillermo Miller? Un norteamericano campesino de la Iglesia Bautista, nacido en un hogar cristiano, pero que cuando llegó a su edad adulta abandonó la fe, abandonó los principios cristianos y se convirtió en algo que es conocido como un deísta. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es una doctrina o una creencia según la cual los milagros sobrenaturales y todo lo que tiene que ver con el cristianismo es rechazado. Y estas personas que así piensan abogan por un Dios distante, un Dios que principalmente no interviene en los asuntos humanos. Esta filosofía o esta creencia del deísmo fue muy influyente en Europa y en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Muchas personas estaban enfocados en esa manera de ver la vida, pero a raíz de muchas guerras que ocurrieron en esa época y a raíz de los excesos de la Revolución Francesa, muchas personas se quedaron pensando de si realmente la razón debía ser la base lógica para la existencia, para una vida civilizada. Y a partir de esos momentos de reflexión y de decepción, miles de personas comenzaron a abandonar el deísmo y regresaron otra vez a la fe y al estudio de la Biblia. Entre esos miles de personas estaba Guillermo Miller. Él también regresó. Él había sido militar. Él había visto muy de cerca los horrores de la guerra y se hizo las mismas preguntas. Por lo tanto, a partir de ese momento se enfocó en la palabra de Dios y comenzó a estudiar la Biblia profundamente. Él se convirtió en un estudioso asiduo, sistemático, e inclusive creó reglas, unas 14 reglas para seguir a la hora de interpretar la Biblia. Cuenta la historia que Miller se enfocó de manera especial en el libro de Daniel y en el versículo de Daniel 8:14 y quedó muy sorprendido al estudiar las profecías y descubrir que la venida de Jesús se estaba acercando según la profecía de Daniel 8:14. Él calculó que Jesús regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, y más tarde ajustó esta fecha guiándose por el calendario judío y decidió o entendió que el 21 de marzo de 1844 era exactamente el 22 de octubre de 1844 en esos años. Ahora pasamos entonces a la parte más triste de esta historia. Miles de personas se unieron al movimiento, muchos predicadores lanzaron voces de alarma, las personas se escucharon y muchos se unieron. Y la noche del 22 de octubre de 1844 había en Estados Unidos y en otros países miles de personas esperando el regreso de Jesús. Pero sucedió que pasó esa noche y amaneció el siguiente día y Jesús no vino. Y esto fue para unos un alivio, porque aquellos que no se habían unido al movimiento, aquellos que no habían creído en las predicaciones de Miller, sintieron alivio, estaban preocupados, estaban asustados. Ellos decían, ¿y si Miller tiene razón, qué va a suceder? No se habían preparado. Pero por otro lado, las personas que sí se habían preparado estaban en un gran momento de dolor, de pena, de chasco, de tristeza, de problemas financieros y alimentarios, porque en ese tiempo la mayoría de las personas vivía de lo que sembraba.
Pero muchos de los campesinos que estaban esperando la venida de Cristo no hicieron preparativos, no sembraron nada. Ahora no tenían nada que comer. Ahora no tenían de qué vivir en los meses subsiguientes. Eso no fue lo peor. Lo peor fue la pena y la tristeza y la decepción. ¿Qué sucedió? ¿Qué falló? ¿Por qué Jesús no vino? Por lo tanto, en ese momento, la gran mayoría decidió abandonar el movimiento de Miller. Y muchos también abandonaron la fe. Pero hubo un grupo remanente que no quiso alejarse de Dios. Y con humildad y con oración siguieron adelante, estudiando, preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Cuál es la explicación? Cuenta la historia que Dios no los dejó solos y que alguno de ellos, Irán Edson, recibió una revelación que alumbró sus mentes. Y ellos entendieron finalmente que aunque la fecha estaba correcta, el evento no estaba correcto. Lo que debía suceder ese día no era que Cristo venía, sino que el santuario sería purificado, que en ese momento comenzaba el juicio investigador, que en ese momento Jesucristo se ponía sus túnicas y entraba al lugar santísimo a comenzar ese juicio que todavía está en vigencia hasta el día de hoy. Tenemos que aprender una lección, especialmente los que somos predicadores. Tenemos una gran responsabilidad. Es muy fácil apegarse a una idea o apegarse a un descubrimiento y predicarlo como si fuera la verdad absoluta, pero tenemos que tener humildad y un cuidado muy solemne, porque es peligroso predicar a veces ciertas verdades con cierto tono de absolutismo, cuando cualquier pequeño descuido puede poner en riesgo la fe y la salvación de miles de personas. Hoy en día estamos rodeados de un mundo donde los predicadores tienen acceso a montones de personas en todos los países y predican cosas que alarman a la sociedad y que confunden y que no acercan, aún así dice Jehová. Hay que decir que aunque este fue un grave error que produjo dolor, pero también produjo investigación y produjo interés por saber más profundamente la verdad de la Biblia. Hoy en día, miles y millones de personas estamos unidos en una fe maravillosa, en una esperanza. Y esa esperanza es la bienaventurada manifestación de Jesucristo en gloria, la cual sabemos que va a ocurrir muy pronto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y por qué estamos tan seguros? Una buena pregunta. En primer lugar, porque Jesús lo prometió. Él dijo en Juan 14:3, vendré otra vez. Y las palabras de Jesús son palabras seguras. Nada de lo que Jesús prometió en algún momento de su ministerio terrenal o en algún momento de la revelación bíblica ha dejado de cumplirse con exactitud. Por eso creemos que Él viene otra vez. Porque todo lo que ha dicho se ha cumplido y ha sido cierto. Además, hay muchas otras declaraciones en la palabra de Dios que hacen vibrar nuestros corazones de alegría y nos llenan de fe y de esperanza y de fortaleza. Quiero compartir algunas con ustedes, como por ejemplo, esta que aparece en Hebreos 10, 35 al 37. Y dice allí, no perdáis vuestra confianza, porque tiene gran remuneración y galardón. Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y continúa diciendo, porque un poquito aún, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Y el consejo de Jesús es este: velad pues, orando en todo tiempo,
que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo de Dios, delante del Hijo del Hombre. Jesús claramente nos está diciendo que el foco de nuestra atención y preocupación, el foco de nuestra preparación, no debiera concentrarse en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino dentro de nuestra propia vida. No es lo que nos rodea, no es lo que sucede afuera, es lo que sucede adentro, es lo que hacemos, es lo que pensamos, es lo que decidimos, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestros recursos, a dónde miramos, a quién miramos. Necesitamos, hermanos queridos, sostener nuestra vida fija en Jesucristo y su palabra. Debemos enfocar nuestras vidas en Jesús. Con esto quiero decir que lo más importante no es lo que hacen los políticos. Lo más importante no es lo que dice el Papa, es lo que hago yo. Eso es lo que importa. Lo que hago yo es lo que hace la diferencia en mi vida. Quiero entonces compartir con ustedes otra vez las palabras de Jesús que aparecen en Mateo 24, 35 al 39, cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, tomando las palabras de Jesús, quiero enfocarme un poquito en Noé. ¿Quién fue Noé? Noé fue un gran predicador, un hombre elegido por Dios para una misión histórica muy especial. Este hombre estuvo predicando por 120 años. Fue un tiempo de gracia largo, aunque no tan largo como los 176 años de gracia que estamos teniendo ustedes y yo, mientras el juicio investigador está en curso. Podemos decir que Noé invirtió todos sus recursos de tiempo, de dinero, de energías, talento, involucró a su familia en la misión. Durante todo ese tiempo es probable que no hayan pensado ni siquiera en tomar vacaciones, porque era una tarea difícil, una tarea titánica. Se requería todo su tiempo, todo su esfuerzo para cumplir ese mandato de Dios. Un proyecto importante, porque de él dependía la vida de miles de personas, de millones de personas, y también la vida de la familia. Algunos se preguntan qué hubiera sucedido si solamente 1000 personas hubiesen decidido entrar en el arca. No tengo ninguna duda acerca de que hubiera sido una tremenda crisis, porque aparentemente el arca no estaba preparado para recibir tantas personas. Hubieran tenido crisis de espacios, crisis de provisiones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significará acaso que Dios sabía que nadie se iba a convertir? ¿Significará acaso que si muchos se hubieran convertido por la predicación de Noé, Dios hubiese cambiado los planes y el diluvio no hubiese ocurrido? Vamos a traerlo a nuestro tiempo actual. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería si en un tiempo relativamente corto, de pronto, en días y en semanas, se convierten miles de personas y vienen a nuestras iglesias? ¿Están preparados nuestros templos para recibir en un tiempo corto miles de personas nuevas? ¿Estamos preparados nosotros como miembros y líderes para ministrar a miles de personas al mismo tiempo? Yo estoy seguro que eso va a ocurrir en algún momento, al final, pero es muy probable que cuando esas cosas ocurran ya no serán tan importantes los templos.
De hecho, hoy en día nos hemos dado cuenta que podemos sobrevivir sin ellos. No estamos acostumbrados, sufrimos, nos duele no reunirnos, extrañamos nuestra reunión, pero aún así, probablemente Dios ha permitido que estos tiempos ocurran para que despertemos y nos demos cuenta que nuestra vida no debe estar enfocada necesariamente en los templos, que la vida cristiana, que la iglesia están por encima de los templos. Y cuando miles de personas comiencen a convertirse, deben ser acogidos por nosotros en un círculo quizás más pequeño, en un círculo familiar, en un círculo de amigos, en un círculo de adoración disperso por cualquier lugar del mundo. Es probable que Dios quiera impartirnos esa nueva visión para estos tiempos especiales en que estamos viviendo y que todavía no sabemos lo que nos espera en el futuro. ¿No les parece un gran desperdicio el hecho de que Noé haya trabajado 120 años, haya predicado 120 años para salvar solamente a su familia y a nadie más? ¿Creen ustedes que si Noé hubiese sabido eso anticipadamente, hubiese trabajado con el mismo empeño y el mismo interés? ¿Creen ustedes que vale la pena hacer todo ese esfuerzo por salvar a la familia? ¿Es para usted importante salvar a su familia? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer con tal de salvar a su familia? ¿Cuántos sacrificios estaría dispuesto a hacer? Sí, yo sé que debe haber sido un gran chasco para Noé después de tanto esfuerzo, ver como miles de vidas, incluyendo amigos, vecinos, conocidos, personas de todas las edades, perecieron en el diluvio ante sus ojos. Pero debe haber sido un gran chasco para todos los que estaban fuera del arca, cuando la puerta se cerró y cuando comenzaron a vivir los horrores del diluvio, como el agua se los llevaba a todos, como se ahogaban. Ellos estaban muy confiados que lo que Noé decía no se iba a cumplir. Ellos, desde el punto de vista de la lógica, tenían razón, porque esos anuncios estaban fuera de todo contexto científico. Nunca había llovido. No había la más mínima probabilidad que lloviera. No había nada que indicara que esos anuncios fueran ciertos. Todos los días eran iguales. Todos los días salía el sol y brillaba, como siempre. Lo único diferente era que un viejo loco predicaba y martillaba y cortaba madera y le daba forma a una nave gigantesca en una tierra seca, alejada de los mares y de los ríos. ¿A qué se refiere Jesús cuando decía será como en los días de Noé? Jesús se estaba refiriendo a que en los días de Noé, aunque había mucha maldad y había mucha desesperación, todos los días eran iguales, parecía que nada diferente iba a ocurrir y la gente no creía en la palabra de Dios. Lo mismo que hoy. No había indicio de que iba a suceder algo, aunque podemos decir que las cosas han estado cambiando un poquito en los últimos tiempos, después del coronavirus. Porque ahora sí muchos se están preguntando qué está sucediendo. Son muchos los desastres naturales, son muchos los eventos traumáticos que estamos viviendo. Hoy en día hay una gran confusión respecto a lo relacionado con la venida de Jesús. Son millones de personas los que no creen que eso va a suceder a pesar de los acontecimientos en orden político, en orden religioso, en orden ético y moral, en orden económico. Por otro lado, hay entre los creyentes algunos que piensan que en el momento en que Jesús esté a punto de venir, el mundo se va a estar cayendo a pedazos, que van a ser tiempos de horror, tiempos de miedo, tiempos de desesperación. Por otro lado están los que piensan que la venida del Hijo del Hombre va a ser un día como cualquier otro y va a sorprender a todos. Por eso me interesa ahora ver qué es lo que dice la Biblia y dejar esto lo más claro posible en esta presentación.
En Mateo 24:42 Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Quién sabe? Jesús dijo: no sabéis. Quizás usted es muy estudioso de las profecías. Usted piensa que ha estudiado bastante como para saber. Hoy en día, como dije al principio, hay predicadores arrogantes que piensan que saben todo y están poniendo fecha otra vez. Algunos que inclusive se llaman a sí mismos adventistas y ellos creen que saben, pero Jesús dijo esto: no sabéis. Y para mí significa no sabréis nunca. Hasta que llegue no lo vas a saber. No importa cuánto tú piensas que sabes. Por tanto, dijo él, vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Lo puedo decir más claro? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, hermanos, para los que tienen menos años en la iglesia, tenemos que decir que las profecías bíblicas son maravillosas, pero el propósito de las profecías básicamente fue determinar cuándo iba a venir Jesús por primera vez y ayudarnos a entender que Dios es un Dios organizado, que Dios lo conoce todo, que Dios lo planifica todo, que Dios sabe los tiempos. Pero tenemos que estar seguros de que después que se cumplieron las profecías referentes a la primera venida de Jesús y al juicio investigador y todas esas cosas, a partir de ahí no hay ninguna profecía que diga cuándo Jesús va a venir, y necesitamos tenerlo muy claro. Sigo compartiendo palabras de Jesús, Lucas 12:40. Estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Wow. En otras palabras, cada vez que pasa algo, cada vez que el mundo se revuelve, usted ve a los alarmistas espirituales diciendo: ahora sí, ahora ya se firmó la ley dominical, ahora mira lo que hizo el Papa, ahora mira lo que hizo Trump, mira las luchas entre los partidos, mira los acontecimientos sociales, mira los problemas económicos, mira los problemas ecológicos. Pero no, Jesús está diciendo: cuando ustedes creen que va a venir, no va a venir. Mateo 24 dice: va a pasar esto, esto y esto y esto, pero es principio de dolores, pero todavía. Y por otro lado Jesús está diciendo: cuando nadie piense que va a venir, entonces va a venir. Interesante, ¿verdad? Así es que cuando usted crea que va a venir, dice Jesús que no va a venir. Pero cuando usted crea que no va a venir, entonces va a venir. Muy interesante esa declaración. No depende de nuestra percepción. Dice 2 de Pedro 3:10: mas el día del hombre vendrá como ladrón en la noche. No dice que el Hijo del Hombre es un ladrón, sino que vendrá como ladrón. ¿Y qué significa eso? Que vendrá sorpresivamente, que vendrá cuando nadie lo espera, que vendrá cuando todos están durmiendo, cuando todos se sienten seguros. Y ahora el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3 lo confirma cuando dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Cuando los poderes políticos se sientan seguros de que todo va bien, cuando digan paz y seguridad, entonces, y no antes, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto es interesante, es alarmante. Volvamos entonces a los días de Noé y a las palabras de Jesús. Será como en los días de Noé, dijo Jesús, que todo estaba normal, que no parecía que iba a llover, que habían problemas, pero problemas a los que el mundo del momento estaba acostumbrado, como pasa hoy en día. ¿Qué sucedió cuando ya Noé terminó de construir el arca? Lo primero que ocurrió fue que los animales entraron al arca. Ustedes saben la historia. Los animales, Noé no los tuvo que buscar. Dios los buscó y los envió. Y entraron en el orden establecido, obedientemente, de forma disciplinada. Entraron y ocuparon su lugar.
Y de esa manera confirmamos una vez más que la naturaleza es más obediente a Dios y la creación es mucho más obediente a Dios que el ser humano. Después que entraron los animales, entonces Dios ordenó a Noé y a su familia que entraran y ellos obedecieron. Y por supuesto que obedecieron, habían estado trabajando 120 años. Algunos han investigado y dicen que cuando Noé comenzó a construir el arca, sus hijos no habían nacido. No lo he investigado yo, pero lo he escuchado. Y dice que en el tiempo en que Noé comenzó a construir, después sus hijos nacieron. Crecieron y se unieron. Fue mucho tiempo, 120 años. Pero aparentemente Noé también fue uno de esos padres que tiene un liderazgo que es capaz de influir en la vida de sus hijos y de su esposa. Y toda la familia de alguna manera se unió a trabajar para el mismo proyecto de Dios. Y cuando Dios dijo es el momento de entrar, no lo dudaron. ¿Saben por qué? Porque ellos creían. Nadie puede construir un arca, nadie puede trabajar por 120 años si no cree. Hay que creer. Y Noé creyó. Y entraron en el arca. Después que habían entrado, ocurrió algo. Vino un ángel y cerró la puerta. Y eso significa que a partir de ese momento ya no había oportunidad para que alguien más entrara. Lo mismo que va a ocurrir en el momento en que Jesús termine su obra de intercesión en el santuario celestial y se quite sus túnicas de abogado y se ponga sus túnicas de juez. Se cerró la gracia. En ese momento se acabó la oportunidad. Y muchos se preguntan cuándo va a ser el momento. Y muchos quisieran saber cuándo va a ser el momento, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Así trabaja Dios. Así es de interesante. Porque las cosas de Dios no están hechas para que tú te ajustes convenientemente a los tiempos de tu propia preferencia. Los planes de Dios están hechos para aquellas personas que incondicionalmente y de forma sincera se entregan a Dios sin pensar que su entrega significa un sacrificio, sin pensar que su entrega significa renuncia a cosas que se aman más que las cosas de Dios. Las personas vieron que los animales entraron al arca. Las personas vieron que Noé y su familia entraron al arca y pasaron días y nada sucedía. Y comenzaron a hacer fiesta alrededor del arca y a reírse y a burlarse. Estos están locos, se van a morir, los leones se los van a comer, se van a morir de hambre. Pasó un día como otro cualquiera. El sol salió, no llovió, el sol se ocultó, llegó la noche, pasó un segundo día y todo seguía igual, hermanos. A ver si no se parece eso a lo que dice Jesús. Pasaron 6 días y todo seguía igual y la algarabía afuera del arca aumentaba. Llegó el día 7º, amaneció y nada sucedía. Pero en algún momento, durante el día 7º, fíjense ustedes, tuvo que haber un minuto antes y todo estaba igual. Y pasaron segundos y llegó el momento en que Dios determinó que ahí comenzaba a cumplirse la palabra. Hay una diferencia de segundos entre el cumplimiento de una promesa. Para los que creemos en Dios y amamos a Dios, nos da igual esperar 10 años, 1000 años, dormidos en el polvo de la tierra, que un minuto. No va a haber diferencia, porque Dios es la resurrección y la vida. Así es que aquellas personas estaban fuera del arca riéndose de Dios y riéndose de Noé y su familia, y no sabían que estaban a un minuto de ver el cumplimiento de las aseveraciones, de los sermones de Noé. Por lo tanto, cuando llegó ese minuto, la palabra de Dios se cumplió y el agua comenzó a salir de arriba abajo y de abajo hacia arriba y en todas direcciones, y rápidamente el agua comenzó a inundarlo todo, y ahí se dieron cuenta de que la palabra de Dios es verdadera, es cierta, y que Dios cumple su palabra. Hermanos queridos, qué triste, yo diría
que ese fue uno de los grandes chascos de la historia. Yo creo que es un chasco más grande que el chasco de 1844 con Miller, porque cuando los tiempos de Miller no murió nadie, pero en este momento murieron miles y miles de personas y murieron para siempre, porque no hubo una segunda oportunidad, no hubo una segunda esperanza, no hubo un tiempo para recapacitar. Quiero dejarlos a ustedes con las palabras de Jesús que aparecen en Lucas 22, 23. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queridos hermanos, estamos en tiempos solemnes, pero en esta noche, un día histórico, 22 de octubre, yo quiero terminar haciendo un llamado a tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por favor, no dejes que nada ni nadie te separe de la fe en lo que Jesús nuestro Señor dijo. Él dijo, vendré otra vez y vendrá otra vez. ¿Cuándo vendrá? Muy pronto. Nuestra tarea es esperarlo. Nuestra tarea es proclamarlo. Nuestra tarea es adorarlo, aunque se caiga en el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Dios te bendiga, hermano, y que en estos tiempos difíciles nosotros seamos imitadores de Noé, que predicó aún en medio de las burlas y de la incredulidad, que dio un paso adelante en obediencia a Dios, aun cuando todo parecía fuera de lógica y parecía una locura. Que seamos como aquellos fieles de 1844, que aun cuando muchos quedaron devastados, ellos se aferraron a Dios y dijeron, algo tiene que estar sucediendo, nuestro Dios no nos ha traicionado, Él sigue siendo Dios, nosotros nos podemos equivocar, pero Él no se equivoca. Dios bendiga a su iglesia en esta semana, que esta semana nos deje más fortalecidos, que esta semana nos deje llenos de gozo al saber que tenemos un Dios cuya palabra es fiel y verdadera. Un Dios que dijo, vendré otra vez y muy pronto tú y yo logremos venir en las nubes de los cielos.